Te da miedo endeudarte para empezar tu negocio. A mí también me daba miedo hasta que aprendí realmente cómo manejar la deuda de manera inteligente y cómo asegurarme que siempre, el 100% de los casos, la deuda esté jugando a mi favor. Y siempre crecí con este concepto de que la deuda es mala, de que la deuda es negativa. Después de haber pagado mentorías, después de haberme juntado con personas realmente muy valiosas que me han aportado muchísimo en mi carrera como emprendedor, me di cuenta que mi concepto estaba errado. El único cálculo que tú te tienes que encargar de hacer es que ese retorno que te está generando esa deuda sea mayor al interés que te va a cobrar el banco por haberte prestado ese dinero. Y si hay una sola cosa que te lleves de este video, es que entiendas que lo negativo no es la deuda. Lo negativo es... En este video te voy a contar cómo en el año 2018 empecé mi negocio de Amazon con menos de $5,000 y cómo un par de años después Amazon me hizo un préstamo directamente a mi empresa por $920,000. Y sí, lo escuchaste bien. Fue un préstamo que nos hizo Amazon directamente por prácticamente $1 millón. Y como todo en este canal, te voy a explicar exactamente cómo pasó, por qué pasó, cómo lo aprovechamos y lo más importante de todo, te voy a dar evidencia como siempre. Así que voy a colocar un screenshot donde vas a poder ver desde nuestra tienda de Amazon cómo Amazon nos hizo muchísimos préstamos, pero el más grande de todos fue por $920,000. Ese momento realmente cambió mi vida y cambió la vida de mi negocio al 100%. Probablemente mi negocio en ese momento pasó de un nivel 2 a un nivel 10 o algo por el estilo, y en ese siguiente año fue cuando finalmente alcanzamos nuestra meta de lograr $8 millones en la plataforma de Amazon. Si todavía no nos conocíamos, mi nombre es Javier García, soy el fundador de Mundo Amazon y llevo desde el año 2018 vendiendo productos en la plataforma de Amazon. Hemos vendido más de $25 millones en total y al igual que tú, seguramente también empecé mi negocio con menos de $5,000. El capital en ese momento era un gran impedimento para mí, ya que la mayoría de nosotros, latinos y principalmente latinos emprendedores, realmente no contamos con demasiados recursos a la hora de empezar nuestros negocios o nuestros emprendimientos. Además, nosotros como latinos tenemos esta cultura de que la deuda es mala, de no tener tarjetas de crédito, de tener nuestra casa propia paga, carro pago, absolutamente todo pago, por si algún día pasa algo, que por lo menos tengamos algunas cosas a nuestro nombre. Yo también vengo exactamente de ese tipo de familia, cosa que es un concepto que no está mal, en cierta manera es correcto, pero no debemos tenerle ese miedo ni esa desconexión a la deuda, principalmente cuando es deuda positiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con deuda positiva? Cuando nosotros hablamos de deudas, existen dos tipos de deuda. A mí me gusta llamarla deuda saludable y deuda, la pudiéramos llamar tóxica, ¿ok? Siempre y cuando la deuda se utilice para el crecimiento de tu negocio o para invertir en cosas que realmente te estén generando flujo de caja o más rentabilidad, la gran mayoría de las veces va a tener mucho sentido que tú entres en esa deuda. Ahora, si solamente cuando te menciono deuda estás pensando en un carro de lujo que no necesitas, o una cartera si eres mujer, o unos tacones o unos nuevos zapatos de fútbol que probablemente sea el par número 15 que te compras en los últimos 6 meses, ese tipo de deuda no es positivo y la mayoría de las veces los resultados que te va a traer son totalmente malos. De hecho, la mayoría de las personas que desperdician esa deuda tóxica que generan son esas mismas personas que han creado toda esta cultura de que la deuda es mala. Cuando realmente, si evaluamos las mayores empresas a nivel mundial, todas, absolutamente todas, o me atrevería a decir por lo menos el 90% de ellas, que llegan a esos niveles estratosféricos a los cuales todos quisiéramos llegar, en algún momento o todavía a día de hoy siguen manteniendo niveles de deuda. Son niveles de deuda que ellos tienen controlados, que ellos aprenden cómo manejar y cómo calcular, sabiendo que en un corto periodo de tiempo seguramente van a poder superar ese periodo de deuda y con todo ese movimiento que han generado durante esos años van a terminar siendo rentables y generando millones y millones de dólares en ganancias. Algo así es exactamente lo que ha pasado en nuestro propio negocio de Amazon, solamente que a una escala un poco más pequeña. Como lo estuve comentando al principio de este video, en el año 2018 empecé mi negocio de Amazon con menos de $5,000. Empecé realmente el primer pedido de mercancía, lo hice con $500 que tenía en una tarjeta de crédito personal. Así que probablemente tú estés viendo este video, quieras empezar tu negocio de Amazon y no tengas suficiente capital. La buena noticia es que puedes empezar. Hay negocios como Amazon y como algunos otros donde realmente no requieres un capital exageradamente alto para poder comenzar,
siempre y cuando entiendas que si inviertes un capital pequeño, pues obviamente en un principio el retorno que vas a tener es pequeño, ¿ok? Va a ser proporcional a la cantidad de dinero que estás invirtiendo. Pero al final del día es un retorno, es una ganancia adicional que anteriormente no tenías. Además, siempre que damos estos pasos y siempre que empezamos a generar números y empezamos a generar movimiento con nuestros negocios, vienen muchísimos beneficios adicionales que son algunos de los que vamos a estar hablando en este video. En el año 2018, como lo estaba comentando, empecé mi negocio con mucho menos de $5,000. Progresivamente le puse un poquito más de ahorros que iba teniendo, o quizás un poquito del salario adicional que generaba con otros trabajos, y poco a poco mi tienda fue creciendo. En ese momento realmente no tenía ningún tipo de educación financiera y siempre crecí con este concepto de que la deuda es mala, de que la deuda es negativa. Después de haber pagado mentorías, después de haberme juntado con personas realmente muy valiosas que me han aportado muchísimo en mi carrera como emprendedor, me di cuenta que mi concepto estaba errado y que siempre y cuando te endeudes de la manera correcta y sepas calcular y manejar esa deuda de una manera responsable, la gran mayoría de las veces esa deuda te va a generar muchísimas más ganancias que cualquier responsabilidad que te pudiera generar en el momento en el que lo obtienes. Así que esto es un concepto muy importante que quiero que aprendas, y si hay una sola cosa que te lleves de este video es que entiendas que lo negativo no es la deuda. Lo negativo es que la deuda la utilices en cosas que no te produzcan más dinero. Ese es el concepto fundamental de todo este video y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, comparemos un poquito la deuda sana contra la deuda tóxica, ¿ok? Si tú vas al banco y vas a obtener, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que es una de las formas más comunes y más sencillas de obtener una deuda, ¿ok? Pero tú esa tarjeta de crédito la estás sacando para tu negocio, para poder comprar mercancía o quizás para pagarle a algún proveedor, para contratar personas adicionales, para comprar supplies para poder hacer los envíos de tu tienda de Amazon o de tu tienda de Shopify o cualquiera que sea el negocio que tú sigues. Ese tipo de deuda es positivo porque lo estás invirtiendo en cosas que te van a generar un retorno positivo, que el único cálculo que tú te tienes que encargar de hacer es que ese retorno que te está generando esa deuda sea mayor al interés que te va a cobrar el banco por haberte prestado ese dinero. Siempre y cuando tú hagas eso, vas a estar en un muy buen lugar y vas a obtener muy buenos resultados. Con ese concepto tan sencillo, es con el concepto en el cual nosotros fuimos literalmente de cero a más de $8 millones en ventas anuales solamente en la plataforma de Amazon. Ahora, hacemos el contraste, y si tú estás yendo al banco para pedir esa tarjeta de crédito o un préstamo o una línea de crédito y lo que lo vas a utilizar es en cosas que no te generen dinero adicional, ese es el tipo de deuda tóxica y de resultados negativos que vas a estar obteniendo. Seguramente si estás viendo este video no eres de ese tipo de personas que va a utilizar la deuda únicamente para eso, sino que realmente queremos aprender u optimizar cómo podemos seguir agregando un poquito de deuda sana y positiva en nuestros negocios para poder seguir creciendo, ¿ok? Y aquí hay un concepto muy importante que es, nosotros como latinos, vuelvo y repito, porque tenemos muchas creencias que en cierta manera son limitantes y en cierta manera las arrastramos quizás de otras épocas, de otros momentos históricos, quizás de nuestros países, ¿ok? Cosa que no necesariamente se maneja de la misma manera como puede ser en Estados Unidos o como puede ser en España, en Europa, en Canadá o en quizás países que están un poco más desarrollados, principalmente en cuanto al sistema financiero, ¿ok? Y es que cuando nosotros analizamos el tipo de deuda, siempre que escuchamos una tasa de interés, nos parece una locura, nos parece exageradamente alto. Entonces, viene el banco y te dice, te puedo dar un préstamo, pero va a ser al 10% o al 12% de interés anual, y nos parece una locura. Cuando realmente un préstamo a un 10 o un 12% anual no es ninguna locura, siempre y cuando tú tengas un negocio que el retorno de inversión que te vaya a dar durante ese periodo de un año sea mayor a ese 12% que tú tengas, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú tienes $5,000 y estás empezando tu tienda de Amazon. Tú tienes $5,000, los inviertes en mercancía, generas lo que nosotros buscamos siempre en nuestra inversión de mercancía, que es un 30% de retorno en la inversión. Quiere decir que si nosotros invertimos $5,000 en mercancía, nosotros esperamos ganar por lo menos $1,500 de ganancia neta de esos $5,000, ¿ok? De manera de que Amazon nos va a pagar los mismos $5,000 que nosotros gastamos en productos y $1,500 adicionales en ganancia, y ya vamos a tener $6,500, ¿ok? Generalmente esos giros de mercancía nos tardan un par de meses. Quiere decir que durante el año vamos a poder hacer cierta cantidad de giros de mercancía, probablemente entre 3 o 4.
De manera que las ganancias realmente son altas. Entonces aquí, en este ejemplo de los $5,000 en mercancía, es donde podemos hacer una comparación. Así que vamos a llamar a Pedrito, ¿ok? Que tiene esta mentalidad de que toda la deuda es mala, de que siempre me enseñaron que las tarjetas de crédito son negativas, de que no voy a hablar con el banco sino solamente para depositar dinero, pero no para obtener una tarjeta de crédito, ni un préstamo, ni una línea de crédito, porque eso es peligroso y porque eso es una responsabilidad financiera, cosa que es, pero que a veces lo necesitamos para crecer el negocio. Entonces, tenemos a Pedro que tiene esta mentalidad bastante tradicional y no quiere obtener ningún tipo de deuda sana y deuda positiva para su negocio. Pedro sencillamente invierte sus $5,000 en mercancía, genera $1,500 de ganancia. Excelente. Ahora vamos a hacer la comparación de Pedro con, por ejemplo, Juanita. Vamos a llamar Juanita. Muchas veces las mujeres son un poco más inteligentes que nosotros los hombres, principalmente en este tipo de conceptos. Así que vamos a poner aquí a Juanita, que ella tiene los mismos $5,000 para invertir que Pedro, ¿ok? Dentro de sus ahorros, pero Juanita tiene la mente un poco más abierta y Juanita se ha encargado de estudiar un poco de los vehículos financieros y de cómo puede utilizar la deuda de manera positiva, ¿ok? Que tenga un impacto positivo y de crecimiento en su negocio. Entonces, en esa primera inversión, ¿ok? Juanita va a invertir los mismos $5,000, compra la misma mercancía que compró Pedro y va a generar los mismos $1,500 de ganancia. En ese momento, como la tienda de Amazon de Juanita ya está produciendo dinero, Amazon probablemente le haga una oferta de financiamiento, ¿ok? Le ofrezca un préstamo y le diga, Juanita, vimos que estás teniendo buen movimiento, tu tienda está teniendo crecimiento, sabemos que quizás estás teniendo problemas con el capital porque no tienes más dinero para invertir, así que si nosotros te prestamos dinero, seguramente tu tienda crecería más, ¿ok? Lo cual es un beneficio para Juanita porque va a estar generando más ganancias y es un beneficio para Amazon, ¿ok? Porque Amazon te va a cobrar intereses en el préstamo que te da y como tú vas a estar vendiendo más en Amazon, indirectamente le vas a estar pagando a Amazon un poco más de fees por todas las ventas que están teniendo. Pero Juanita también va a hacer más dinero, así que realmente es una de esas situaciones de ganar para los dos. Juanita, entendiendo que si Amazon le presta dinero, por decirte algo, un 12% de interés anual, y ella solamente con un giro de mercancía ya le genera un 30% de utilidad a ese dinero prestado, entonces Juanita se da cuenta de que ya ahí ella tiene por lo menos un 18% de ganancia adicional, porque ella genera 30%, Amazon le cobra 12% de interés en ese dinero prestado, por lo tanto, Juanita generó 18% adicional en ese dinero que le prestó Amazon, que quizás en esa primera oferta que te hace Amazon son solamente $10,000 de préstamo, ¿ok? Que Juanita le haría $3,000 de ganancia, pero tiene que pagarle $1,200, que es el 12%, ¿ok? A Amazon, y a Juanita le quedan $1,800 adicionales de ganancia, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene la reflexión, que probablemente Pedrito, ¿ok? Dijo, wow, Amazon me está ofreciendo este dinero, pero me da miedo. Amazon me está ofreciendo este dinero, pero la tasa de interés es al 12%. Es demasiado alto. Amazon siempre quiere ganar. Ellos siempre quieren hacer dinero ellos solamente. Cuando realmente tú puedes tener la cabeza un poco más fría, dar un paso hacia atrás, pensar y decir, claro, Amazon me está cobrando un 12% por el dinero que me va a prestar. Obviamente nadie en este mundo te va a prestar el dinero de gratis, por cierto, creo que eso todos lo entendemos. Pero Juanita quizás dice, ok, me va a prestar al 12%, pero yo sé que tengo la capacidad de generar 30% en ese dinero. Así que obviamente lo voy a tomar porque a mí me va a quedar el remanente de esa diferencia, que es lo que estamos hablando, el 30% menos el 12% que te puede quitar Amazon por un préstamo o a veces el 15%, y a Juanita le quedaría ese 18% adicional. Quiere decir que los dos empezaron con $5,000. En el primer giro de mercancía, cada uno generó $1,500 de ganancia, pero luego cuando Juanita empezó a utilizar el dinero del banco, o en este caso el dinero de Amazon, puede ser de Amazon, del banco, de un prestamista, de una institución financiera, de un amigo, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de ente que juegue como institución financiera. Entonces Juanita estaba sacando un 18% adicional de ese dinero prestado. De manera que ya Juanita no solamente estaba comprando mercancía por los $5,000 que ella tenía ahorrados, sino que también estaba comprando $10,000 adicionales de dinero que ni siquiera es de ella, que ella está generando un 18% de un dinero que no es suyo, que ella anteriormente no tenía. Entonces, en ese momento es cuando realmente
tú te pones a pensar y dices, realmente a mí no me debería importar tanto cuánto va a ganar Amazon o cuánto va a ganar el banco. Ese no es mi problema. Ese es el negocio de ellos, no es el negocio mío. Yo me voy a encargar de que mi negocio genere la suficiente cantidad de dinero para yo poder pagarle al prestamista, que es quien está poniendo el dinero, que en este caso es el recurso más valioso, cubrir esa deuda y yo quedarme con el remanente. Porque ahorita Juanita, cada vez que gire ese inventario, se va a ganar el 18%, ¿ok? Que es el 30 menos el 12, el 18% de esos $10,000 que no son de ella. Y que si Amazon no se lo hubiera prestado cobrándole 12%, obviamente, ella no los hubiera generado. De manera que si metemos esos $10,000 en los giros de mercancía, Pedro, con su mentalidad cerrada, va a generar solamente los $1,500 de ganancia, pero Juanita va a generar esos mismos 1,500 que fueron de sus ahorros y 1,800 adicionales mensualmente o trimestralmente, ¿ok? Dependiendo de cómo sea el giro del inventario, que eso ya sería otro tema adicional. Pero entonces Juanita estaría generando más del doble de ganancia de Pedro solamente por tener la flexibilidad mental, vamos a llamarlo así, de evaluar otras opciones. De decir, wow, quizás esto que a mí me enseñaron cuando yo tenía 15 años, que fue hace bastante tiempo, que las tarjetas de crédito eran malas, que tener deuda es negativo, que siempre tenemos que tener todas nuestras deudas en cero, quizás no es 100% cierto. Seguramente tiene cierto lado de realidad, de eso no lo estamos dudando, ¿ok? Yo no te estoy diciendo que saques $100,000 y vayas y utilices los $100,000 en el down payment de un Lamborghini, por decirte algo. Pero si tú vas a sacar $100,000 y lo vas a colocar en mercancía, que en un periodo de 2 meses te va a generar el 30%, que son $30,000 adicionales, ¿por qué no habrías de hacerlo? No hay una razón en la vida, por lo menos en la vida de los negocios, por la cual no lo harías. Entonces, cuando nosotros realmente empezamos a jugar un poco con los números y empezamos a ver estos ejemplos que suenan muy tontos, como el de Pedrito y el de Juanita, decimos, wow, realmente el concepto que yo tenía no es 100% verídico. Y si hay gente como Javier, que empezó su negocio en Amazon con los mismos recursos que yo tengo en este momento y ya llegó a ese nivel de ventas al cual yo quiero llegar, seguramente Javier tiene cierta información o ciertas creencias que yo no tengo, ¿ok? Y lo estoy diciendo en este caso del lado de Javier contra quizás tú que estás viendo este video. Te agradezco por estar aquí, por cierto, y estás empezando. Pero en su momento yo estaba mucho más abajo y yo veía personas que estaban obteniendo los resultados que yo quería obtener. Por ejemplo, Larry de Watch Me Amazon, ¿ok? Cuando a mí Amazon me ofrece el primer Amazon Lending, el primer préstamo de Amazon grande, fue por $450,000. Creo que eran 452,000. Yo casi me muero. En lo que yo recibí esa oferta, yo casi me muero. Y ese día cambió algo en mí. Porque ese día yo pensé, número 1, no aceptarlo. O número 2, si lo aceptaba, yo iba a agarrar de los $452,000 que me estaban ofreciendo, máximo $100,000. Porque yo tenía esta creencia limitante de que esos $100,000 sí los iba a poder invertir en mercancía, pero si a mí me dan $400,000, el mundo se iba a acabar. Y en ese momento yo acudí donde mi mentor, que en ese momento era Larry de Watch Me Amazon, y yo le pregunté, y él me dijo exactamente eso. Y me dijo, Javier, no te preocupes por lo que va a ganar Amazon, no te preocupes por lo que va a ganar el banco, no te preocupes por ese número. Si tú internamente o moralmente piensas que es muy alto, piensas que es muy bajo, piensas que es bonito, piensas que es feo, tú piensa si tú realmente tienes la habilidad dentro de tu negocio para ese dinero generarle, aunque sea un 1% más del interés que ellos te están cobrando. Y si Amazon te está cobrando un 12% y tú eres capaz no de sacarle el 30%, pero de sacarle en vez del 12% que te están cobrando el 14% y hacer solamente 2% de ganancia en ese dinero, vale la pena al 100%. ¿Y sabes por qué vale la pena? Porque estás haciendo un 2% de ganancia adicional en dinero que no es tuyo. Dinero prestado, dinero que está poniendo alguien más. El riesgo lo está corriendo alguien más. Porque tú puedes agarrar ese dinero, quemarlo, irte
y te van a poner una nota negativa en tu crédito o cualquier cosa, pero al final el dinero se perdió, tú lo quemaste. Por eso Amazon te está cobrando el 12%, por eso los préstamos de dinero no pueden ser gratuitos, no tendría sentido prestar dinero. Entonces, así tú le generes un 2%, que no es lo que estamos buscando, y si solamente le vas a generar un 2%, puede que sea un poco riesgoso para mi gusto, ¿ok? Pero suponiendo que tú te manejes con un 20% de retorno en la inversión, y Amazon o Chase o Bank of America o quien sea te está cobrando un 12%, tú solamente vas a generar un 8%, ¿ok? Que un 8% de 100,000 son 8,000. Creo que no son malos, ¿ok? Pero solamente un 8% vale la pena, porque es un 8% de ganancia adicional que tú no hubieses tenido por tus propios medios, porque no tienes el capital, porque no tienes los ahorros, porque llega un momento en el que quizás tú estás empezando en Amazon con $30,000 que tienes en tus ahorros y estás dispuesto a utilizar esos 30,000 en tu negocio. Está excelente, vas a empezar a obtener resultados muy rápido, te felicito, pero ¿sabes qué? Esos $30,000 no van a ser suficientes para llegar a los niveles en los que tú quieras llegar. Porque el día que consigas un par de proveedores, te vas a dar cuenta que $30,000 en mercancía los puedes asignar así. Los puedes gastar en una hora, literalmente. Y luego cuando consigas 2 proveedores adicionales, vas a ver que pudieras estar colocando $30,000 adicionales. Entonces ahí es donde tú tienes esta disyuntiva entre ¿me quedo solo con lo mío y le genero un 30% de esos 30,000 que yo puse? ¿O busco que alguien más coloque esos 30,000, me cobre una parte y yo me quede con el resto? De manera que me quedo con todo lo mío y con la mitad, vamos a llamarlo así, de un inversionista, de un banco, de Amazon, de quien sea. Entonces más o menos este es el concepto y esto a mí me costó años entenderlo. Yo eso no lo entendí probablemente hasta el año 2020-2021. Okay, que fue cuando yo personalmente me empecé a educar y empecé a buscar financiamientos externos, porque me di cuenta que para llegar al nivel al que yo quería llegar necesitaba fuerza, necesitaba un empujón externo, porque mis $500 en una tarjeta de Capital One no me iban a llevar a generar $10,000 mensuales que yo me quería poner en el bolsillo en su momento en Amazon. Y esa fue toda la razón por la cual yo empecé en este negocio. Okay, entonces es muy importante entender eso. Además, no voy a entrar demasiado en detalle, pero cuando tú empiezas a colocar dinero adicional en tu negocio, cuando tú empiezas a buscar esa economía a escala, ¿okay? Como se llama técnicamente, hay tantas cosas que tú empiezas a optimizar. Los márgenes los empiezas a mejorar, empiezas a optimizar en gastos, en costos, en muchísimas cosas más, ¿ok? ¿Por qué? Y eso fue algo que yo me di cuenta cuando recibí ese primer préstamo súper grande que me dio Amazon en su momento. Porque resulta que los camiones que yo estaba enviando a Amazon ya no se iban por la mitad. Ahorita se iban completos de mercancía. Y el costo del camión salía exactamente igual. En ese momento me di cuenta, ya en ese momento con esa cantidad de dinero que estábamos moviendo, rentamos nuestro primer almacén. Y entonces me di cuenta que la renta de ese almacén iba a ser la misma si yo preparaba 200 productos al mes o si yo preparaba 5,000 productos al mes. El costo de la renta iba a ser exactamente el mismo, ¿ok? Yo me quería pagar un sueldo, ¿ok? Que a mí no me importaba, estaba empezando mi negocio. Yo podía preparar 200 productos o podía preparar 5,000. Por mí, yo preparaba 5,000. Porque estaba más ocupado, porque veía mayor crecimiento, porque obviamente luego en la aplicación de vendedor veía mucho más ventas, hacía más profit y hacía más dinero. Y me mantenía con el mismo sueldo, ¿ok? Luego progresivamente lo vas aumentando. Pero cuando tú empiezas a colocar dinero adicional en tu negocio responsablemente, que es la palabra más importante de todo este video, ¿ok? Empiezas a optimizar muchas cosas, porque te das cuenta que con los recursos que ya tienes, pudieras estar haciendo más. Entonces quizás esa mentalidad cuadrada, esa mentalidad vieja escuela, esa mentalidad de abuelo, ¿ok? De abuelo asustado, miedoso, es lo que te está manteniendo frenado. Porque quizás tú hoy tienes un storage donde solamente estás enviando 10 cajitas al mes, pero quizás pudieras estar enviando 30. Y no estás enviando 30 porque no tienes el capital para comprar suficiente mercancía para llenar esas 20 cajas adicionales. Pero resulta que ya tú estás moviendo dinero en el banco y Amazon te ofreció un préstamo y el banco te ofreció una tarjeta de crédito y
una institución te ofreció una línea de crédito y tú no aceptas nada de eso porque la deuda es mala. O porque en algún momento de nuestra vida escuchamos que un tío de nosotros se endeudó y perdió todo. Pero analicemos qué fue lo que hizo ese tío de nosotros, ¿ok? Ojo, hay personas que hacen las cosas bien, lamentablemente el negocio no les funcionó y terminan perdiendo todo. Es parte del juego también. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Quieres llegar tú a ese punto haciendo las cosas bien y asegurándote de que a ti no te pase? ¿O solamente porque a tu tío le pasó y perdió todo, tú no te vas a atrever? Creo que esa pudiera ser una buena pregunta para que tú te hagas. Entonces, mi invitación el día de hoy es: analiza tu negocio. Y hoy estamos hablando de capital, estamos hablando de dinero, estamos hablando de deuda, estamos hablando de márgenes de ganancia. Estamos hablando de realmente saber calcular y asegurarnos de que nuestro negocio sea lo suficientemente rentable para poder cubrir una tasa de interés y seguir haciendo dinero y seguir creciendo con el concepto que siempre les comparto, que es OPM en inglés, ¿ok? OPM, Other People's Money, ¿ok? El dinero de otras personas. Así es como realmente las empresas americanas se fundan y así es como realmente las empresas americanas crecen y escalan hasta esos millones de dólares que nosotros vemos constantemente en las noticias y a los cuales todos nosotros queremos llegar. Así que te doy las gracias por acompañarme en este video. Por favor, asegúrate de darle like, suscríbete, déjame un comentario. Y si quieres empezar tu negocio de Amazon, si quieres aprender a manejar la deuda de la manera correcta, de una manera educada, responsable, y que lo único que haga sea impulsarte a que tu negocio siga creciendo, ponte en contacto con nosotros. Vas a tener más información en la descripción de este video y probablemente ya estés listo para entrar al mundo Amazon Academy y que tengamos estas sesiones, pero muchísimo más cercanas, muchísimo más constantes y muchísimo más profesionales. Así que gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video y ya sabes, piérdele el miedo a la deuda, aprenda a manejarlo correctamente, educadamente, responsablemente y como siempre les digo, ojalá vendan millones y nos vemos en la cima.